Así es, muchas gracias, licenciada Ariela Cáceres de Andino. Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el Colegio Médico, donde se está llevando una importante reunión por parte del sector salud. Me acompaña la presidenta del colegio, la doctora Suyapa Figueroa. Doctora, ¿cuáles serán las acciones para la próxima semana? Bueno, las acciones continúan, las movilizaciones, los plantones, pues todas las acciones que sean necesarias, las asambleas informativas continuarán en todo el país y todas las acciones que sean necesarias a fin de hacer que el legislativo archive esa y que no sea ratificada en la sesión que viene la próxima semana y hacerle entender al gobierno que no estamos dispuestos a permitir que se siga legislando para la impunidad y para la lesión de derechos fundamentales de la población hondureña. Definitivamente ustedes no cesarán con la decisión que tienen de que se erradique este decreto. Así es, nosotros no aceptamos cambios, modificaciones, le pedimos que retiren, que no se ratifique esa acta, que en esa forma bochornosa se aprobó ese decreto ley y que por el contrario no sea ratificado, que sea retirado, que se archive como debe corresponder a toda ley nociva al pueblo hondureño. En este momento, doctora, siempre continúan las atenciones médicas en las salas de emergencia del Hospital Escuela. Así es, esas no se suspenderán, no vamos a poner en riesgo la vida de las personas. Por el contrario, más bien vamos a reforzar, de eso se trata, de organizarnos de tal manera que se refuercen las prestaciones de emergencia y las garantías de los pacientes que están hospitalizados en áreas críticas. Muchas gracias a la doctora Suyapa Figueroa por esta importante información que nos han brindado. Con esta información yo retorno con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH. Dilcy, me gustaría poder realizarle algunas preguntas a la doctora Suyapa Figueroa, para que nos pueda colaborar, Dilcy Paz. Número uno, queremos saber de manera puntual si habrá paralización durante toda la semana a nivel nacional. Ella ha mencionado ya en el punto final de su participación que se van a atender las emergencias, pero queremos saber cuál es la instrucción y así decirle a las personas que tienen cita pendiente si pueden venir o no deben de venir a la capital de la República en busca de atención médica. Doctora Suyapa, gracias por atendernos. Y la consulta es puntual. A partir del día lunes, doctora, ¿va a haber atención médica a aquellas personas que ya tengan citas previas o solo qué áreas se van a atender? Solamente se van a atender las áreas de emergencia. Las consultas no se van a atender y van a ser atendidas luego en programaciones especiales que nosotros vamos a hacer a fin de que la población pueda tener la atención, la cita que dejó de atender. Pero las áreas de emergencia y las áreas críticas de los hospitales, cuidados intensivos y procedimientos especiales van a continuar brindándose de forma normal. Y más bien vamos a reforzar la atención de las áreas de emergencia. Muy bien, doctora, si alguien tiene programada una operación, para el día lunes, ¿puede venir la persona? Si tiene programada operación para esta semana que vamos a iniciar, ¿puede venir o buscar el centro asistencial en donde va a recibir el tratamiento que requiere? Debe venir para platicar con su cirujano y ver cuál es la emergencia, cuál es la prioridad en la prestación de esa emergencia. Lo que no sea prioritario no se va a hacer, se va a reprogramar y nosotros también tenemos una programación extra de esas áreas. Recordemos que la vez pasada que el hospital de la escuela dijo de que se habían perdido muchas cirugías, nosotros nos organizamos para garantizar las cirugías. Pero más bien el hospital no tenía insumos ni tenía nada y no se dieron, y más bien eso fue una válvula de escape para ellos porque no se dieron en vista de que ellos no tenían cómo operar, ni hay insumos ni había ropa quirúrgica. Entonces créanme que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos después para que esas cirugías que estaban programadas se sigan dando después de esta situación. Perfecto, cuando ya regrese todo pues a la calma.
Doctora, normalidad. ¿las farmacias de los hospitales van a funcionar? Hay personas que ocupan medicamentos controlados de los hospitales psiquiátricos del país. Si tienen que venir a traer medicamento, ¿pueden venir o esa área va a estar cerrada? No, esas áreas siempre se les van a dar los medicamentos que necesitan, un anticonvulsivante, por ejemplo. Siempre hemos procurado que los pacientes se lleven esos medicamentos, los oncológicos, por ejemplo. Hay áreas que nosotros éticamente no podemos suspender. Farmacia Entonces, va a estar de abierta. que tengan la entonces. garantía de que vamos a seguir dando esos servicios. No vamos a poner en riesgo las atenciones de ciertas circunstancias o atenciones de la población que nosotros sabemos que no podemos dejar de dar. Correcto, entonces las farmacias, las emergencias van a estar abiertas y todo esto en farmacia para retiro de medicamentos delicados. A esto nos referimos, retrovirales puede ser, pueden ser también insulina. Los antirretrovirales, por ejemplo, que sabemos que no pueden descontinuarse, antituberculosos que no pueden descontinuarse, oncológicos y algunas atenciones especiales que siempre se siguen dando porque sabemos que de no recibirlo podemos pues causar algún problema a la población. Eso no se hace nunca. Bueno, doctora, y también nos hace falta pues poder darle una confirmación a la ciudadanía, que ocupa tratamientos de diálisis. ¿Esa área va a funcionar con normalidad? Recuerde que esas áreas son subrogadas. Pero en el Esas seguro son prestadas social, por prestadores privados y ellos lo suspenden solo cuando no les paga el Estado. en el seguro social hay gente que se va a hacer tratamientos de diálisis. Está Diálisis de Honduras, parte privada, pero en el seguro social hay gente que se realiza el tratamiento. Entonces, ahí me gustaría poder darle el aviso a la ciudadanía que busca atención médica en esa área. Como le digo, eso nunca se suspende. Muy bien. Eso lo suspenden los prestadores privados cuando el Estado les deja de pagar. Tiene toda la razón. Y lo suspenden en forma indefinida y no les importa si alguien se pone en riesgo. Doctora. Eso pasa cuando se privatizan los servicios de salud. Doctora, y me gustaría también que nos pudiera dar así de manera breve una orientación, cuáles son los artículos en donde está eso oculto que no hemos logrado detectar nosotros a simple vista o la ciudadanía a simple vista, en donde se busca privatizar la salud y la educación. Porque estoy 100% segura, doctora, que si el pueblo hondureño, si los medios de comunicación tenemos el conocimiento que esto va orientado a una privatización del sistema educativo que no es el mejor en nuestro país, que ocupa mucho apoyo, que ocupa modernizarse, que ocupa mucho apoyo, nadie lo va a apoyar, doctora. La escuela pública, muchos somos provenientes de ella. Y a los hospitales públicos, muchos hemos asistido y seguimos asistiendo a hospitales públicos en el país. Eso no lo va a apoyar nadie, absolutamente nadie. Si las personas dicen que no ajusta teniendo estos servicios, que aunque también hay quejas que no son de muy buena calidad, pero les ayudan, no les ajusta el dinero, ya privatizado, nos vamos a morir todos entonces. Solo le contesto con una pregunta. ¿Usted cree que si lo que presentaran es bueno? ¿Usted cree que si lo que presentaran es beneficioso para el pueblo, lícito? ¿Usted cree que esto se hubiera aprobado con dispensación de debates? ¿No le parece que la salud y la educación son fundamentales para el desarrollo humano de una nación? Y que le dispenso debates para que nadie me rebata lo que yo estoy presentando. ¿Usted cree que si yo quito un precepto que dice en la Constitución de la República que la educación y la salud son derechos fundamentales que deben ser tutelados por el Estado, y después en un decreto le pongo que ahora son servicios? Muy diferente Ahí un está la servicio trampa, a un entonces. derecho, Doctora, a una ahí garantía está. constitucional.
Correcto, ahí está la trampa entonces, Así es. ahí es lo que nosotros no hemos percibido. Y aquí le repito, doctora, nosotros el día que se aprobó, preguntamos por qué la molestia y nos parece incorrecto que se aprueben cosas sin una discusión. Y haber dispensado debates, pues eso se puede hacer. Y hay otras cosas que se han aprobado de esa manera y todos han estado de acuerdo. Pero en esta ocasión es un tema muy sensible, doctora, y la ciudadanía y los medios de comunicación estamos de acuerdo, estamos en sintonía, que se debe de hablar con claridad, que temas de interés nacional deben primero de socializarse con los sectores. Debe de dársele a conocer. Le preguntamos a diputados y ellos dijeron que no sabían que tenía. Entonces nosotros lo leemos y yo lo he estado leyendo y yo no encontraba. Usted nos acaba de dar puntos claves. La verdad, si usted lo lee así a simple vista, nosotros lo hemos dicho, no encontramos dónde está lo malo. Porque suena bien, se habla de garantizar, se habla de suplir, se habla de contratar, no se habla de despidos, se habla de pagar a quien se le debe, entonces uno dice, bueno, va orientado a algo bueno. Sí, pero bueno, como le digo, cuando se aprueban de la forma vergonzosa y sin debate, como lo ha hecho el Congreso, todos sabemos que si yo soy limpia, no tengo por qué esconderme, no tengo por qué evitar discutir. Entonces, más bien por el contrario, lo pongo a consideración, lo saco desde hace mucho tiempo para que todo el mundo lo conozca. Correcto. Pero de todos modos aquí se sabe que una cosa es la que se plantea, una cosa es la que se aprueba y otra cosa es la que se publica en la Gaceta. Y ahí tiene mucha razón y ahí es donde los ciudadanos tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar vigilantes. Sin duda alguna, la educación pública no debe de desaparecer. Y le repito, muchos hemos estudiado en el sistema público del país, bueno o malo, con deficiencias. A veces nos gusta decir, bueno, pero es que en otros países hay tal cosa y aquí no lo tenemos. Pero bueno o malo, de ahí hemos salido mucho. Hemos salido, nos hemos servido, hemos pasado por las manos de los maestros que nos enseñaron a leer, nos enseñaron a escribir y no es algo coherente cuando escuchamos ese sonido que nos indica que va rumbo a la privatización. Eso no es correcto y en un país nadie lo va a permitir. Y en Honduras estoy segura que nadie lo va a permitir. Doctora, para que todo esto pueda tener un punto final, ¿qué exigencia han hecho ustedes? Que no se ha publicado, que se retire, que no se ha publicado en la Gaceta. ¿Cómo se puede encontrar una solución a esta problemática? Bueno, permitiendo que el consenso de los sectores puedan poner a consideración un sistema de salud que responda a las necesidades de la población. Nosotros tenemos una propuesta. Podemos socializarla con ellos porque tampoco es lo que yo diga, es lo que la población considere. Y entonces aquí tenemos que hacer participar a los que importan más, que son los pacientes, los derechohabientes del Seguro Social, a quienes nunca les preguntaron qué opinaban sobre el sistema que piensan implementar. Eso es ser democrático, eso es ser participativo, no hacerlo desde el Ejecutivo y como sea, hago que lo apruebe el Congreso, lo mando al Congreso, uso una artimaña, lo retiro, pero después dejo que los mismos mandaderos que yo tengo en el Congreso lo sigan queriendo implementar, obviando incluso las normas parlamentarias para aprobación de algo. Eso es lo que no es correcto, eso es ser deshonesto. Muy bien. Doctora, y para evitar la politización del movimiento que han iniciado, hemos observado que expulsaron en Valle, en el departamento de Valle, expulsaron al diputado Fabricio Sandoval. ¿Los médicos van a permitir que políticos sean parte de todo el movimiento que están llevando a cabo o quieren que ellos se mantengan al margen? Bueno, nosotros siempre, por principio, el Colegio Médico es una institución apolítica
Aquí en esta asamblea hay médicos de todos los colores políticos y todos participan porque son parte del colegio médico. Y aquí se trata no de un partido político, se trata de unas decisiones fundamentales, acciones fundamentales que tienen que ver con el ejercicio honesto, autónomo de una profesión que decidimos ejercer y que tenemos que hacerlo con todos los elementos que nos garanticen que esa prestación va a estar de acuerdo a esa declaración de principios de ética que rigen la profesión médica. Doctora, le repito la pregunta, ¿ustedes van a permitir que políticos estén en el movimiento de los médicos? Partido político todos tenemos, pero figuras políticas en el país existen, entonces la pregunta va orientada hacia ahí. ¿Ustedes van a permitir que políticos estén ingresando al movimiento que tienen los médicos? Los maestros no lo permitieron en Valle. Nunca han participado y no tendrían por qué participar. Muy bien, clara su respuesta, doctora. Doctora, quedamos al pendiente en HSH Televisión Digital para poder seguir informando a la ciudadanía cuáles son las rutas, cuáles son los avances y sobre todo pues si hay un llamado para que puedan dialogar. Ustedes como colegio médico, si este llamado se hace por parte del gobierno, ¿ustedes aceptarían sentarse a la mesa para poder hacer una revisión de lo aprobado y ver qué es lo que se tiene que eliminar? Porque hay cosas que aparentemente, le repito, ahí aparece que son buenas, pero el papel aguanta con todo, ¿verdad? Pero ustedes estarían dispuestos como colegio médico a sentarse para ver qué es lo que se tiene que quitar y qué es lo que se puede dejar. No, nosotros somos claros y categóricos. Debe retirarse por completo lo presentado y hacer un consenso participativo con los conocedores de los sistemas, con la comunidad, para que juntos construyamos una ruta que garantice salud y educación como derechos fundamentales, como derechos humanos que deben ser respetados. Pero no lo que pretende hacer el gobierno. El gobierno tiene todo un aparataje ya montado. Y esto lo que nos dice es que ellos no están dispuestos a retroceder. Y que ellos no están dispuestos a aceptar las cosas que nosotros podamos aportar. Cuando ellos se sienten en forma limpia y comprometida con esa necesidad del pueblo hondureño, entonces ahí, cuando ellos muestren interés por el pueblo hondureño, pero cuando devolvieron 800 millones y ahora digan que necesitan ampliar la estructura presupuestaria, cuando tuvieron dinero y no lo ejecutaron, cuando se murió gente en los centros hospitalarios por falta de insumos y medicamentos, los actos son los que definen a las personas y queremos esa definición de como personas que se vean reflejados en actos que verdaderamente se vean transparentes, se vean limpios y con ese compromiso que necesita la población hondureña. Doctora, pero ¿usted cree, cuando me dice de que se sienten, que retiren lo presentado en el Congreso y aprobado por el Congreso y que se sienten para hacer un nuevo documento? Entonces, ¿usted sí cree que existe la necesidad de una reestructuración en el sistema de salud de nuestro país? No, un documento que garantice la salud y la educación como prestaciones. Eso pasa por tener un presupuesto suficiente y un fortalecimiento del sistema público que tenemos, que era bueno, que fue bueno en un momento, fue ejemplo del mundo. El modelo de salud de Honduras y la atención primaria en salud, cuando la conferencia de Alma Ata, Honduras iba a exponer su logro, su éxito en mejora de la atención de salud en el mundo. Y que ahora, gracias a esta pretensión, lo han deteriorado hasta el punto que ahorita la única propuesta que ellos aceptan como buena es que se contraten servicios privados para darle, y esos servicios privados cuando no les pagan, ellos no van a atender a nadie.
Sí, ya lo hemos visto, doctora. Aquí usted se puede llegar muriendo a un centro Muy cierto. y si no tiene dinero y no tiene una tarjeta de crédito no lo admiten. Y el médico tampoco lo va a atender a uno. Y se lo digo, así, así es, El así médico no es. lo va a Por atender. eso es que decimos nosotros que la salud pública debe tener garantía para todos los ciudadanos. Yo misma soy prestadora privada de salud. Yo trabajo en un hospital privado también. Pero ahí que lleguen los que quieren llegar y que no quieren llegar, pero no que se vean obligados a llegar conmigo. Y si Porque llega, para eso yo trabajo también con el Estado y debo poder responder a esa población en el hospital público con todo lo que necesite ese paciente, al igual que lo que le doy en la privada. si llega alguien a Debe ser buscarla, opción del ciudadano, correcto. pero no obligación. Si llega alguien a buscarla a la atención privada y no tiene para pagarle, no lo atiende. Yo he hecho muchísimas atenciones sin cobro y lo pueden decir mucha gente. Pero eso no es correcto, porque a veces cuando no hay quien nos atienda en el sector público, ellos llegan y yo los puedo atender. Esa es una decisión flexible de cada quien. Correcto. Pero no deberían llegar ahí a pedirme que les haga ese favor cuando debe haber una garantía que no les haga, que me tengan que ir a pedir ese favor a mí, porque el sistema público debe responder a todas las necesidades de esas personas. Tiene razón, el Estado tiene que garantizar la salud, la educación y la seguridad a un pueblo. Y aquí lamentablemente no es tema de un gobierno, es tema de todos los gobiernos, porque si nos vamos a antecedentes, si nos vamos al pasado, ¿hace cuántos años en nuestro país no se construye un hospital? Han pasado muchos gobiernos, pasó gobiernos liberales, el del expresidente Manuel Zelaya Rosales, pasaron gobiernos nacionalistas, han pasado muchos gobiernos y el único hospital que se ha logrado construir es el Hospital María. Y sabemos que ahí hubo una intervención fuerte pues de la ex primera dama, doña Mary de Flores. Pero nosotros aquí como medio de comunicación, el licenciado Eduardo Maldonado, hemos evidenciado la necesidad de un hospital en el sector de Comayagüela, porque el hospital escuela es innecesario y han pasado muchos gobiernos y la salud en nuestro país no ha estado bien. No ha estado bien. Bueno, pero nosotros tenemos incluso una propuesta de qué es lo que deberían construir y dónde se debería construir un hospital de especialidades. Pero ¿usted cree que el gobierno va a tener ese compromiso? Y se lo vamos a hacer público cuando nosotros creamos, ¿Dónde proponen, presentemos públicamente cuáles son las garantías que nosotros le decimos al gobierno que deben saber. ¿Dónde pero proponen ustedes? no ¿Dónde reciben, sugieren? el gobierno nos recibe para que nosotros escuchemos qué es lo que ellos tienen que decir. Cuando nosotros les decimos qué es lo que tienen que garantizar, se levantan de la mesa y dicen, les dejo a los técnicos para que hablen con ellos. Pero se va el tomador de decisiones. Muy bien. Bueno, doctora Suyapa Figueroa, gracias por atendernos. Quedamos al pendiente de toda la información, pues, que en este momento ustedes tienen la agenda informativa en el país. Los médicos y los maestros tienen la agenda informativa y nosotros, como medio de comunicación, estaremos dando cobertura a las acciones que ustedes estén realizando y a las respuestas que les puedan dar también. Claro que sí, con todo gusto. Bien, gracias, Feliz doctora. día. Gracias, feliz día. Ella tiene mucha razón. Hemos observado nosotros aquí, usted aquí en HCH, ha escuchado el clamor cuando no atienden a los enfermos renales.